tendremos una entrevista con la hermana Liliana Sánchez. Si gusta, hermana, por favor, decirnos de qué congregación es. Bueno, yo soy de la Congregación de Misioneras y Misioneros Sidentes de Cristo Redentor. Estamos alrededor de 20 países y en México, bueno, solo estamos aquí en Puebla. Mucho gusto, hermana. Muchas gracias por esta entrevista. Y pues, esta entrevista es sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado lo podemos resumir tan solo en algo que me desune de Dios, ¿no? Algo que no me permite esa unión íntima con nuestro Padre Celestial. Hermana, ¿qué estrategia toma para evitar las ocasiones de pecado? ¿Qué estrategias? Bueno, es una pregunta muy buena. No, bueno, yo creo que lo importante cuando yo llego a pecar, lo importante es primero reconocer, ¿no? Reconocer que tengo una falta o que realicé una falta y después tener la humildad de confesarlo, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es esto, de poder, para eso existe el sacramento de la confesión, ¿no? Es ir con humildad y expresarlo, ¿no? Y algo muy importante, creo que es después ir con la persona a la que le ocasiona un daño, ¿no? Porque muchas veces puede ser, pues, aquel pecado que, por ejemplo, la mentira, ¿no? Que pareciera un pecado que hasta muchas personas dicen, es un pecado, pues, pequeñito, ¿no? Pero no, que realmente entra dentro de los 10 mandamientos, ¿no? Como un pecado mortal. Y que si yo llegué a mentir, pero eso ocasionó daño a otras personas, tengo que tener la humildad de ir a pedir perdón. Entonces, yo creo que esto es muy importante y algo como estrategia, si se llama así, pues yo podría poner que cada vez que yo ya confesé, lea la lectura del Hijo Pródigo, ¿no? Donde nuestro Padre Celestial ahí nos abraza y nos dice, venga, ¿no? Has derrochado todo, has tirado todo, pero hoy, porque has tenido la humildad de reconocerlo, pues te doy un abrazo para continuar y seguir adelante. Esto que nos comenta vendría siendo lo mismo que a veces llegamos a escuchar sobre reparación del pecado, ¿o qué es la reparación del pecado? Sí, la reparación del pecado, sí, lo veo con esto de reconocerlo y tener la humildad. Eso es repararlo, ¿no? Y sobre todo repararlo en ese vínculo, porque el que yo quiera reparar algo es para vincularme nuevamente con mi Padre Celestial y con las personas, ¿no? Por eso creo que esto que se habla del vínculo de la caridad es muy importante hoy en día, ¿no? O sea, si yo ocasioné alguna falta contigo, es reconocerlo y decir, ¿sabes? Felipe, te grité hace unos momentos, discúlpame, ¿no? Eso pareciera, bueno, pues una falta pequeña, ¿no? Pero, bueno, al final son situaciones que no nos permiten vivir bien como personas, ¿no? Porque un pecado, también ahorita quiero agregarlo, un pecado nos afecta emocionalmente, físicamente y sobre todo espiritualmente. Muchas gracias. Hay veces que los jóvenes llegamos a pensar que al haber pecado, Dios nos deja de escuchar, o que por haber cometido algún pecado nos llegamos a condenar por completo. ¿Es esto cierto o qué nos podría decir al respecto? Bueno, pues, ¿esto es falso? Sí, bueno, primero, cuando pecamos, perdemos esa gracia santificante que recibimos en el bautismo, ¿no? Y claro, porque hice un pecado, bueno, realicé hice un pecado, pues claro, pierdo esa unión con Dios, ¿no? Y pierdo esa gracia santificante. Con la confesión y con esto de reconocerlo, vuelvo a restablecer, vuelvo nuevamente a tener esa gracia santificante, ¿no? Entonces, por eso es que te decía esta de la lectura del Hijo Pródigo, ¿no? Porque es a donde ahí te das cuenta cómo nuestro Padre Celestial nos da una nueva oportunidad. Y ahora, ¿cómo sé qué es un pecado o qué no? ¿Cómo sé que algo está bien o está mal? ¿Tengo que aprenderme una lista de pecados o cómo es que le hago como joven? Sí, creo que esta es una pregunta que muchos jóvenes, incluso hasta adultos, ¿no? Cuando vamos a confesarnos, ¿y ahora qué voy a confesar, no? A veces pensamos que no hay ningún pecado por ahí. Bueno, yo creo que nos tenemos que basar en los 10 mandamientos. Esa es la base principal, ¿no? De ahí
bueno, todos estos mandamientos por eso se han colocado, porque de alguna manera estos nos hacen referencia a lo que, pues, pues ya sea que durante el mes o en la semana, qué pecado, ¿no? Hubo, por ejemplo, el de la mentira, el de no robarás, ¿no? Bueno, o toda la lista de los 10 mandamientos, pues ver, hacer ese examen de conciencia, ¿no? De estos cuáles, y estos me van a llevar a decir, ah, bueno, pues aquí tuve una falta, ¿no? Aquí ocasioné este pecado, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues en el adulterio, ¿no? No es el simple hecho de la acción física, ¿no? Sino incluso con el pensamiento. Entonces, bueno, pues lo importante es, pues, ver esta lista de los 10 mandamientos que se nos han otorgado. Muchas gracias. Y bueno, es normal que yo como joven, al haber pecado, me sienta como si no hubiese pasado nada, o tengo que sentir ese arrepentimiento, o digo, al acercarme al sacramento de la confesión, ¿cómo es que tengo que llegar a esa casa del Padre, ese abrazo fraterno? No, bueno, primero pues cuando yo realmente me acerco a la confesión es porque yo he reconocido que tuve una falta, ¿no? Entonces, es importante, a veces no te vas a dar cuenta, ¿no? Hay jóvenes que incluso pues no se dan cuenta que tuvieron alguna falta, que mintieron, porque a veces se puede volver como un hábito. Hay gente que desde niño ha mentido y así ha vivido siempre, ¿no? Y dice, bueno, pues yo no hago nada malo, ¿no? Incluso te voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo, un matrimonio joven, ¿no? Esta persona me comentaba, pues mi marido me fue infiel, ¿no? Pero incluso hasta él me dice, bueno, pero yo en qué te he fallado, ¿no? Si no he hecho nada. Entonces, bueno, o sea, no lo reconoce, ¿no? Entonces, probablemente te vas a dar cuenta, a veces sí y a veces no. Pero creo que uno mismo sabe cuando uno está haciendo algo malo o algo bueno. Incluso sientes ese gozo en tu interior. Cuando tú ayudas a una persona, estoy segura que te sientes ese día como que dices, ah, ayudé a una persona, ¿no? Incluso te sientes entusiasmado, alegre. Pero cuando has cometido algo, incluso, vamos, algo muy pequeño, ¿no? Me robé esta libreta ahorita que está aquí, ¿no? Vas a llegar a tu casa y te vas a sentir un poco incómodo, saber que tomaste esta libreta, que no era tuya, incluso con conciencia, ¿no? Digo, porque si fue por equivocación, bueno, agarras y la regresas, pero muchas veces no va a pasar eso, o sea, por conciencia agarré y me robé esta libreta. Uno se siente mal, o sea, incluso cuando llegas otra vez a tu grupo, te sientes incómodo, incluso hasta tú empiezas a desconfiar de los demás. ¿Por qué empiezas a desconfiar de los demás? Porque tú mismo has hecho esto, ¿no? Claro, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pues uno poco a poco, como va avanzando uno, vamos viendo que pues sí, he tenido pues, ciertas fallas, pero aquí lo importante es qué tanto yo me siento arrepentido y si realmente quiero ir nuevamente a la casa de mi Padre Celestial. Probablemente hay muchas personas que incluso se mueren así, ¿no? Sin decir, aquí no pasó nada, yo no hice nada de malo, ¿no? Y gente que sí constantemente se está dando cuenta que necesita hacer un cambio. Claro. Y pues bueno, para terminar esta entrevista, ¿usted tendría algún mensaje de esperanza para los jóvenes con respecto a este tema? Sí, bueno, jóvenes, pues algo muy importante es que primero, como jóvenes, ustedes fueron creados para grandes batallas, ¿no? Nuestro Padre Celestial nos creó para grandes batallas, para dar lo mejor de nosotros. No nos conformemos con ser buenos, porque buenos ya somos todos. Tenemos que ser santos como nuestro Padre Celestial. Y 3 pilares muy importantes que yo les recomiendo: oración, Eucaristía y Evangelio. Son los 3 pilares que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Y no solo por un rato o solo por una hora, o por cuando tenga que ir a mi grupo o cuando tenga que ir a misa. No, sino que sea una oración continua. Y yo les invito a hacer una oración en silencio, porque hoy el silencio muy difícilmente lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, y con el Evangelio, si ustedes leen el Evangelio, les aseguro que ustedes van a saber resolver sus problemas. Van a también a esto de tus preocupaciones, tus tristezas,
ahí las vas a resolver desde la luz del Evangelio y con la Eucaristía. La Eucaristía nos transforma, si realmente me creo que Cristo está en la Eucaristía. Muchísimas gracias, hermana, por toda esta entrevista, por cada una de estas explicaciones tan amorosas que nos ha dado, y pues que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.